y en teoría debería transmitir en unos segundos. Ya, creo que ya está transmitiendo. Bueno, buenos días, soy Leandra, parte de Cenesam TV. Gracias a todos los que nos ven hoy. Hoy nos encontramos con Vanessa Cristóbal, quien es psicóloga y está especializándose en psicología clínica. Entonces lo que vamos a hablar ahora es cómo afrontar el estrés durante la crisis de COVID. Buenos días, Vanessa, ¿cómo estás? Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, la primera pregunta sería ¿qué tanto ha afectado la pandemia a la salud mental y cómo se ha visto reflejado esto? Bueno, primeramente muy buenos días con todos. Eh, Muy bien, en realidad el confinamiento, todo este estado crítico, sí está afectando la salud mental de todos los seres humanos en realidad, ¿no? Porque está comprometido pues a nivel mundial. Sin embargo, últimamente se está hablando bastante de temas médicos, de temas sociales, y se está dejando pasar desapercibido muchas veces lo que son los problemas de salud mental. Sin embargo, en estos últimos tiempos, pues, nosotros estamos recaudando muchos pacientes que están con niveles de ansiedad bastante marcados y hay rasgos depresivos también. También podríamos decir que esta pandemia, este estado de confinamiento, no solamente está afectando a personas aparentemente sanas mentalmente, sino también a personas que ya tienen antecedentes de enfermedades mentales, ¿no? Imagínense ustedes una persona que ya tiene como diagnóstico un trastorno obsesivo compulsivo, más el confinamiento, más la pandemia, el estado crítico, pues es una persona que está al borde de la locura. Imagínate, un paciente que tiene trastorno obsesivo compulsivo, pues es un paciente que es que le tiene mucho miedo a las bacterias. Es un Claro. obsesivo a la limpieza. Imagínate, antes de la pandemia ya tenía estas conductas anormales de lavarse las manos 15 veces al día, de limpiar su casa 3, 4 veces al día. Imagínate ahora con este estado de emergencia, habiendo un virus que es muy letal para nuestra salud, así en el aire, en cualquier lugar, en zonas públicas. ¿Te imaginas qué sienten estas personas? ¿Te imaginan? Pues es un sentimiento que tal vez no se puede describir. O imagínate una persona que tiene depresión, una persona que siente que su vida ya no tiene sentido, que no tiene metas, que no tiene objetivos, planes de vida, y que venga el COVID y todavía le cancele todos sus sueños que tal vez podría tener más adelante, Claro. es bastante crítico, ¿verdad? Entonces, definitivamente sí, definitivamente todo este estado crítico, esta pandemia que ha venido y nos ha agarrado así fríos a todos y nos ha cambiado de la noche a la mañana todo nuestro estilo de vida bruscamente, definitivamente sí ha traído consecuencias muy letales. Más que nada también para las personas que han tenido Ujú. familiares que han fallecido en el proceso de la enfermedad, ¿no? Esas personas que al principio no han podido ni siquiera velar a su familiar, porque al principio pues el COVID-19 se satanizaba, ¿no? Era pues que te da el COVID-19 y ya te morías. Entonces, pues ese tipo de personas que satanizaban la enfermedad, de hecho también ha quedado marcado esos pensamientos distorsionados y que más adelante puede pues generar algún tipo de patología. Entonces justo nos mencionabas que han incrementado tanto los niveles de ansiedad, de depresión, incluso de estrés. ¿Cómo crees que esto ha afectado en la vida de un trabajador? Muy bien. Para responderte a esta pregunta, primero tenemos que descartar muchos mitos que tenemos en cuanto al estrés. Si yo les digo que el estrés no es del todo negativo, ¿ustedes qué me dirían? Me dirían, no, psicóloga, usted está pues mal de la cabeza, ¿no? ¿Cómo el estrés va a ser positivo? Pues definitivamente el estrés no es tan malo que digamos, sino que hay que saber diferenciar entre un estrés positivo y entre un estrés negativo. Hay dos tipos de estrés, ¿no? Por un lado está el eustrés, que es un estrés positivo y que este tiene una función adaptativa y positiva en el individuo. Un individuo no podría funcionar sin estrés, ¿ya? Este tipo de estrés, que está denominado eustrés,
es un tipo de estrés que no genera ningún tipo de desequilibrio orgánico ni desequilibrio emocional, ¿no? Las personas necesitamos tener estrés día a día para poder realizar nuestras actividades. Un ejemplo, yo tengo que trabajar a las 7 de la mañana y por cuestiones de la vida me quedé dormida y me levanto a las 6:45 de la mañana. Entonces, en ese momento, al ver que solo me falta 15 minutos para llegar a mi trabajo, en mi cerebro se activa un mecanismo. Ese mecanismo que se activa genera una reacción y esa reacción se convierte en energía. Esa energía hace que yo pues me levante más rápido, todo mi desayuno rápido, me cambio rápido. ¿Para qué? Para llegar temprano a mi trabajo. Entonces, el estrés, que está denominado como eustrés, es un tipo de estrés positivo que genera placer, que genera que nosotros tengamos buenos ánimos. También este tipo de estrés está denominado como un motivador de las actividades diarias. Este tipo de estrés va a estar presente en todo el día, en cualquier situación o circunstancia en nuestras vidas, en el día a día. Por otro lado, tenemos el distrés. El distrés pues ya es el estrés negativo. Nosotros nos damos cuenta que el estrés ya está siendo negativo cuando ya está afectando cosas en nuestra vida, circunstancias en nuestra vida, como tal vez no podemos dormir bien porque hay una situación que nos preocupa demasiado, o no comemos bien, no tenemos hambre, no queremos tomar desayuno, no queremos almorzar, o nos salteamos los alimentos, o tal vez hay una situación que no sale de nuestra cabeza y no nos permite seguir trabajando, seguir desempeñándonos con nuestra familia. Entonces ahí nos damos cuenta que ese tipo de estrés malo sí está afectando circunstancias en nuestra vida, ¿no? Entonces ese es un tipo de estrés malo. Una vez identificado estos dos tipos de estrés, nosotros podríamos ya poder saber cuál es la situación que nos está generando mucho estrés y poder combatirlo desde la raíz. Entonces, como nos mencionabas, este segundo tipo de estrés es el que más afecta en la vida de las personas de forma negativa. ¿Cómo es que se ha visto reflejado en la vida laboral, por decirlo así, en el trabajo, en la vida del trabajador? Muy bien, últimamente el estrés es una enfermedad bastante crónica, una enfermedad mental bastante crónica que está presente casi en la mayoría de seres humanos. Ahora con el confinamiento, con el estado de emergencia, es peor todavía. Y si nosotros hablamos de estrés laboral, pues nosotros hablamos de un tema muy amplio, ¿no? Para empezar, el estrés laboral hoy en día ha cambiado su metodología. Hoy en día la gente ya está trabajando desde casa. Hoy en día la gente está sentado frente a una máquina más de 8 horas y ya está generando sedentarismo. Ahora, el sedentarismo, por otro lado, genera obesidad, sobrepeso, ¿no? También hay problemas de lo que son problemas cardíacos, ¿no? De presión arterial muy alta, tal vez. Entonces, el sedentarismo genera problemas físicos, también genera problemas mentales, genera niveles de ansiedad bastante altos, lo cual puede desencadenar en que el paciente pueda tener pues un trastorno alimentario compulsivo por ansiedad. No sé si has visto esas personas que están tan ansiosas y esas personas satisfacen su necesidad ingiriendo Comiendo. compulsivamente alimentos, ¿no? Ingiere compulsivamente alimentos y como el estado de confinamiento es no salir de tu casa, pues no desgastan toda esa energía que ellos están consumiendo. Entonces, ¿qué pasa? El individuo va a subir de peso con anormalidad, va a tener sobrepeso. Y si bien es cierto, hoy en día es como que nos juega una mala pasada. ¿Por qué? Porque si te has dado cuenta, hoy en día las personas con sobrepeso son las personas que tienen más alto riesgo en poder fallecer pues con COVID-19. Bien. ¿Y tú crees que este incremento de estrés que nos mencionas está relacionado de alguna forma a las nuevas modalidades que también mencionaste, a la nueva modalidad de trabajo, que es el hecho de estar encerrados en casa? Definitivamente sí. Imagínate que antes un trabajador se levantaba a las 7 de la mañana, iba a trabajar sus 8 horas laborales, se encontraba con sus colegas de trabajo,
se hacía bromas con los colegas del trabajo, tenía comunicación, tenía acercamiento de cuerpo a cuerpo, tal vez con sus colegas, con sus jefes, ¿no? Imagínate que de la noche a la mañana llegue un virus y ya no te permita estar ahí socialmente, porque hay que tener en cuenta también que el ser humano es social por naturaleza. Y si a una persona que está acostumbrada a estar fuera de casa, que está acostumbrada a tener muchas actividades, ¿no? Laborales, pueden ser actividades de proyecciones sociales. Imagínate que de la noche a la mañana vienen y le dicen, no, no sales de tu casa. Claro, Trabajas en tu casa sentado en una computadora por mucho tiempo. Los niveles de ansiedad obviamente se elevan. Obviamente hay problemas también físicos. Hay que tener en cuenta que las máquinas en el cual nosotros trabajamos, las computadoras, no nos protegen, no nos protege la vista. A largo plazo nosotros tenemos problemas también de visión, ¿no? Entonces hay que tener también en cuenta eso. Hay que tener en cuenta que ahorita la modalidad de trabajo, la principal es la virtual. Y pues muchas personas no la están pasando bien, porque como ya te mencioné, ahorita el sedentarismo es un problema bastante común y bastante crítico, porque está generando que las personas no hagan ejercicio, ni siquiera caminar. Porque si bien es cierto, antes una persona al menos no iba al gimnasio, al menos no tenía una rutina de ejercicio, pero el simple hecho de ir al mercado, o el simple hecho de ir a recoger a tus hijos, o el simple hecho de ir a comprar, no sé, alguna necesidad, ya hacía que hagas ejercicios, ¿verdad? Pero claro. ahora las personas tienen que estar sentadas en su casa, de vez en cuando nada más salir. Entonces eso genera pues sedentarismo, obesidad, ¿no? Sobrepeso. Y eso es muy perjudicial pues para nuestra salud y peor con este COVID. ¿Y cómo, ahora que mencionas todo esto, cómo podemos lidiar con todo ello, con el estrés desde casa? Muy bien. Lidiar con el estrés de la noche a la mañana no va a ser posible. Ujú. Es como si yo te diría de la noche a la mañana, hey, estás gordito, ya mañana tienes que bajar de peso. Hoy día haces tu dieta, haces tu ejercicio y mañana vas a estar flaco. Imposible. Es imposible, pero sí teniendo una rutina, sí creándonos hábitos, ¿no? Lo primero que deberíamos hacer nosotros desde casita para disminuir los niveles de estrés, lo primero que deberíamos hacer es priorizar, tener prioridades. Para esto tenemos que manejar un horario. Muchas personas no saben manejar un horario. Muchas personas se levantan a cualquier hora, desayunan a cualquier hora, a veces saltean comidas, a veces no cenan. Entonces hay un desorden total en cuanto a su calidad de vida, en cuanto a sus costumbres, en cuanto a sus conductas. Entonces hay que trabajar bastante en modificar nuestras conductas. ¿Y cómo podemos modificar nuestras conductas sin tener a nuestro lado a un profesional, un psicólogo, ¿no? Señorita Vanessa, yo no tengo plata pues para pagar un psicólogo y que me diga lo que tengo yo que hacer. No necesariamente se necesita un psicólogo a tu lado para que tú puedas modificar tus conductas. Tú mismo lo puedes hacer. ¿Y de dónde vas a empezar? Primero, tienes que priorizar lo más importante. Y para eso tienes que tú crearte un horario. Tú mismo, desde tu conciencia, tienes que poner, ¿no? A qué hora te tienes que levantar, a qué hora tienes que desayunar, a qué hora trabajas, a qué hora cocinas, a qué hora almuerzas, a qué hora sigues trabajando, a qué hora tienes break, etc. Tú mismo sentarte y ponerte horarios. Siempre los horarios de las comidas tienen que ser a la misma hora, porque nuestro organismo es como un niñito, ¿no? Que tú le enseñas algo y tu organismo aprende automáticamente. No sé si te has dado cuenta que cuando tú vas al baño a las 3 de la mañana un día, 2 días, 3 días, tu cuerpo se acostumbra y todos los días quieres ir al baño ese rato. Claro. Entonces hay que acostumbrarle de esa manera a nuestro cuerpo a que se acostumbre a tener una conducta en una hora determinada. Si yo desayuno a las 7 hoy día, mañana también tengo que desayunar a las 7, pasado a las 7, así. Igualito. Si yo trabajo hoy 4 horas en la mañana y 4 horas en la tarde, igualito, a las mismas horas. Entonces, ¿a qué nos permite esto? A disminuir los niveles de estrés y de ansiedad. Porque muchas veces nosotros nos estresamos porque dejamos las cosas para último momento, ¿no? Como que no, Claro. falta 3 horas todavía. Cuando falte una hora, recién voy a hacer lo que tengo que hacer. Claro, y a veces Entonces, el hecho falta de... una Ujú. hora y nos damos cuenta que en esa hora no terminamos, ¿no? Entonces ahí pues nuestros niveles de ansiedad, nuestros niveles estresantes se acumulan y explotamos.
Entonces, el primer paso es establecer prioridades elaborando un horario de actividades diarias, ¿no? El segundo paso es el apoyo emocional. Si bien es cierto, si tú sientes que hay cambios radicales en tu vida, si tú sientes que te estás estresando mucho y que ya no sabes qué hacer, que te sientes aturdido, que estás frustrado o que estás molesto o que tal vez te pones muy nervioso, hay que buscar apoyo, ayuda emocional. Como les dije, el ser humano es social por naturaleza y no hay mejor terapia que ser escuchado. Y mejor aún si es por un ser querido que te entiende, que te da buenos consejos, que te escucha. Entonces hay que comunicarnos. La comunicación es el segundo paso muy, muy importante para disminuir pues estos niveles de ansiedad y los estresores. El tercer punto, que también es muy importante, y no solamente es el consejo de un psicólogo, sino es el consejo de cualquier personal de salud, es hacer ejercicio. Muchas veces las personas no estamos acostumbrados a hacer ejercicios, ¿no? Como que muchas veces, no quiero hacer ejercicio, pues si yo no como mucho, si yo hago dieta, no hago ejercicio. El ejercicio es muy importante para relajarnos también, no solamente para estar físicamente saludables, sino también para estar relajados mentalmente, sino también para estar más enfocados mentalmente. Entonces, yo les recomiendo y les sugiero que hagan ejercicio. ¿Sí? En YouTube hoy en día podemos encontrar una infinidad de ejercicios al alcance de nuestras manos con un clic y nosotros podemos hacer ejercicio desde casa. Podemos utilizar pues los materiales que tenemos en casa y aprovecharlos, ¿no? Para hacer ejercicio. Así que no hay excusas, hay que hacer ejercicio ya desde hoy, desde mañana, tú con tu familia, ¿no? Ya que es muy importante. Por otro lado, también un punto muy importante es que nos debemos tomar tiempo para todo. No te enfrasques solamente en la rutina. Si tú vives solamente pensando en la rutina, esto te va a generar estrés, porque al final te vas a poner a pensar y vas a decir, ¿por qué yo hago toda la vida lo mismo y siempre voy a hacer lo mismo y ya estoy harto de hacer lo mismo? Entonces, para evitar este tipo de pensamientos desadaptados, hay que buscarnos un hobby, hay que buscarnos una actividad relajante. Obviamente con esto no te digo, ¿no? Que hagas 2, 3 horas, 5 horas tu actividad relajante. Si no puedes darle una hora, media hora, una actividad relajante que sea fuera de todas tus actividades comunes. Digamos, tú todo el día trabajas, te dedicas tal vez a tus hijos, tal vez las madres de familia a su cocina, ¿no? Entonces los hijos también están ahí en las clases virtuales, también muy estresados. Entonces hay que buscar una actividad relajante, una actividad distractoria. Si estás solo, puedes pintar, puedes dibujar, puedes leer. Si estás en familia, puedes ver una película junto con tu familia, ¿no? Puedes disfrutar tal vez de un lonchecito, que hoy en día pues los lonchecitos ya no son muy comunes como lo eran antes, pero hay que rescatar esas costumbres antiguas que nos permiten unirnos como familia, ¿no? Entonces hay que buscar una actividad relajante para también evitar tener pues niveles de ansiedad muy altos, ¿no? El Claro. quinto punto es hay que evitar pensar mucho en una situación que nos genera ansiedad. En otras palabras, si tienes un problema, ya no pienses mucho en ese problema. Porque si tú piensas, no lo vas a solucionar. Porque pensando, no solucionas nada. Al contrario, te vas a enfermar físicamente, vas a padecer de dolores, te vas a enfermar psicológicamente, te vas a llenar de estrés, de ansiedad, ¿no? Ya no vas a tener hambre tal vez por pensar en esa situación. Entonces, ¿no? Como dice ese gran dicho, ¿no? Tú tienes que romperte la cabeza, tienes que pensar en algo si vas a solucionar ese algo en ese momento. Pero si ese algo no se va a solucionar en ese momento o ese algo ya no tiene solución, es en vano pues que te rompas pues la cabecita pensando en algo que ya no tiene solución. Lo único que vas a hacer es estresar. Entonces, no hay que pensar mucho en esa situación, hay que tratar de distraer a nuestro cerebrito, ¿no? Y por otro lado, esos son los puntos más importantes que nosotros deberíamos tomar en cuenta para disminuir nuestros niveles de ansiedad, nuestros niveles depresivos también, ¿no? Entonces, el punto número 5 también es uno de los puntos más importantes porque en estos tiempos ha sido muy, muy claro de que han habido casos de esto. Me refiero que
Los niveles de estrés también indican que hay personas que entran a tener cuadros críticos, en el sentido de que si estoy deprimido, tengo un cuadro crítico muy fuerte de depresión y por mi cabecita pasan ideas suicidas. Claro. Hay gente que piensa en suicidarse, hay gente que es tan ansiosa, tan intolerante a la frustración, que piensa que esta situación no va a pasar, que piensa que esta situación ya va a ser para siempre así, o que piensa, o que, piensa que saliendo a la esquina se va a contagiar y se va a morir. Hay personas que son muy susceptibles con respecto a estos temas. Entonces, mi sugerencia es que para ese tipo de personas estamos nosotros los que damos asistencia en el área de salud, ¿no? Yo les sugiero que busquen apoyo, ¿no? Hay números, cada lugar, cada distrito, cada provincia, cada región tiene su número para que ustedes puedan llamar y puedan pedir ayuda profesional, ¿sí? Porque lo importante es estar bien, estar en familia, estar saludable, ¿sí? Y para finalizar, ¿qué mensaje le darías a aquellos que nos ven? Quizás algún resumen de todo esto o alguna recomendación que quisieras dar lo personal. Claro, mi recomendación personal es tener mente positiva. Para mí, los hábitos de vida saludable y la mentalidad positiva derrumba todos los problemas. Podemos sobresalir de cualquier problemática, por más crítica que sea, teniendo una mente positiva. Pero señorita Vanessa, ¿cómo es tener mente positiva? Tener mente positiva es saber sobrellevar nuestras emociones. Y para saber llevar nuestras emociones tenemos que conocer nuestras emociones. Entonces, la sugerencia que yo tengo es primero encerrarnos nosotros, tal vez en un cuarto o un momento que estamos a solas, y conocernos nosotros mismos, tratar de conocer qué es lo que nos frustra, qué es lo que nos pone triste, qué es lo que nos hace alegrar, ¿no? Conocer nosotros mismos. Una vez que nosotros conozcamos nuestras propias emociones, la podemos manejar a nuestro antojo. Entonces, tener mente positiva es eso, conocernos emocionalmente y manejarlo de acuerdo a la situación. Obviamente manejarlo de forma inteligente, ¿no? Aquí les comparto un libro de Daniel Goleman, si están interesados en esto de las emociones, pueden leer a Daniel Goleman en su libro La inteligencia emocional. Ahí nos habla mucho del descubrimiento de las emociones que tenemos nosotros mismos y cómo manejarlo ante determinadas situaciones. Eso también nos va a ayudar bastante. Y lo otro es los hábitos de vida saludables, ¿ya? Yo rescato mucho esto porque si una persona no duerme bien, si una persona no se alimenta bien, si una persona no hace ejercicio, si una persona tal vez tiene adicciones, no drogas, alcohol, cigarrillos, los juegos, si una persona tiene ese tipo de problemáticas, es bien difícil que físicamente y mentalmente esté bien. Entonces, los hábitos de vida saludable también son muy importantes. Hay que comer sanito, hay que levantarnos temprano, hay que dormir nuestras 8 horas de noche, porque no es igual dormir de día a dormir de noche, ¿no? Nosotros somos como la plantita. De día necesitamos hacer fotosíntesis, de día necesitamos estar activos y de noche pues es para descansar, porque cuando descansamos se reponen todas nuestras células, nuestras neuronas descansan y nos lo agradecen. Entonces, los hábitos de vida saludable pues, son muy importantes. Y la tercera recomendación que yo daría, esto sí es adicional y es una técnica que está funcionando bastante estos últimos tiempos, más que nada en los países primermundistas, por decir en Europa, Alemania, en estos países la gente tiene cultura, la gente lee, ¿no? Algo que tal vez en países latinoamericanos no estamos muy acostumbrados a leer. Sin embargo, como ya les dije al principio, hoy en día tenemos a nuestro amigo YouTube que nos puede ayudar absolutamente a conocer cualquier cosa que nosotros queramos, ¿no? Nos explica paso a paso, ¿no? Hay técnicas de relajación, como las técnicas de relajación de Jacobson, la técnica de relajación del mindfulness, las técnicas de relajación de la respiración diafragmática. Son técnicas de relajación de tercera generación que son del área de la psicología en la psicoterapia cognitivo-conductual.
que nos ayudan bastante a disminuir niveles de ansiedad. Entonces, como les digo, ¿no? En YouTube ponen, ¿no? Ujú. Técnica de respiración diafragmática, un ejemplo, ¿no? Y ahí les di la técnica, pasito a pasito, cómo desarrollarla. Es una técnica de respiración, las cuales les va a ayudar bastante. Si ustedes lo hacen a conciencia, ustedes siguen los pasos que los profesionales les indican al pie de la letra, les va a ayudar muchísimo, ¿sí? Entonces, eso es la recomendación que yo les puedo dar desde mi punto de vista. Bueno, Vanessa, gracias por estar aquí. Estamos muy agradecidos de tus recomendaciones y del aporte que le has dado al canal. Y recordarles que la salud mental es bastante importante, sobre todo ahora en tiempos de pandemia. Y pues nada, aquí finaliza la entrevista del día de hoy. Gracias por los que nos están viendo, sobre todo Junior, que nos mandó saludos. Y también saludos a aquellos que nos ven tanto de Lima como en provincias. Nos vemos en la próxima entrevista. Gracias.